en este tema de la aceptación incondicional, no todo de mí me tiene que gustar. Hay cosas de mí que no me pueden gustar, hay cosas de mí que no me van a gustar, hay cosas de mí que yo quisiera cambiar, pero a pesar de quererlas cambiar, no me tengo que rechazar por eso. Esa es la diferencia para mí entre el amor propio y la aceptación incondicional. Bienvenidos a Ser Prana, un espacio de espiritualidad, conciencia y ciencia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Ser Prana, un espacio de espiritualidad, conciencia y ciencia, en donde les pienso compartir todas las herramientas que a mí se me ocurran que los puedan ayudar a tener una vida más parchada con ustedes mismos, con los demás, a vivir esa vida que ustedes quieran vivir. Hoy vamos a hablar de un tema que siento que se repite muchísimo en redes y de todo lo que se repite uno queda como en las mismas, como que eso hablan de eso todo el día, pero uno como que no logra entender eso qué es, con qué se come, cómo se hace. Hoy vamos a hablar del amor propio. Entonces, para empezar, a mí me gusta mucho decirle a mis pacientes, si ustedes fueran mis pacientes, yo les diría lo siguiente, que el término amor propio, digamos que no es mi término favorito en el mundo.com, porque siento que cuando las personas hablan de amor propio, como que se crea esa idea de que todo de mí me tiene que gustar, o sea, que yo tengo que amar absolutamente todo de mí, que yo tengo que mirarme al espejo y decir como, marica, es que no te cambiaría nada, eres perfecto, te amo. Y yo no sé si hayan personas que hayan llegado a ese nivel de amor propio en el que absolutamente todo de ellas les guste y lo amen. No sé si sí, maravilloso por ellos, pero sé que la mayoría de las personas, los simples cristianos como nosotros, no lo hemos logrado y me atrevería a decir, no lo vamos a lograr nunca o nos vamos a demorar muchísimo en lograrlo. Entonces, el término de amor propio, que esto es lo primero que vamos a hacer en este episodio, lo vamos a redefinir por el concepto de aceptación incondicional. Que la diferencia acaba de ser en que en este tema de la aceptación incondicional, no todo de mí me tiene que gustar. Hay cosas de mí que no me pueden gustar, hay cosas de mí que no me van a gustar, hay cosas de mí que yo quisiera cambiar, pero a pesar de quererlas cambiar, no me tengo que rechazar por eso. Esa es la diferencia para mí entre el amor propio y la aceptación incondicional, que pues esa es mi definición, eso no está escrito en ninguna parte. La definición de amor propio, lo que a mí me da a entender es que todo de mí me tiene que gustar y que todo de mí lo tengo que amar. Para mí el concepto de aceptación incondicional se va más por el lado de hay cosas de mí que no me van a gustar, hay cosas de mí que quiero cambiar, pero a pesar de estas cosas no me voy a rechazar. Y les voy a poner un ejemplo de lo que significa la aceptación incondicional. Piensen en un familiar. Yo casi siempre pongo de ejemplo a los papás, pero entiendo obviamente que hay relaciones con los papás en las que este ejemplo no va a aplicar, pero entonces traten de traer a su mente a una persona que ustedes amen infinitamente, pero que a pesar de amarlas, hay cosas que les desesperan demasiado de estas personas. Yo por eso pienso en los papás, porque creo que uno ama a los papás, pero los papás a veces hacen unas cosas que uno es como, me la abuela, ¿cierto? Pues como por lo menos eso es en mi caso y creo que el caso de muchas personas. Entonces ese siempre es el ejemplo que les doy, porque la relación que uno tiene con los papás o con esa persona que ustedes hayan traído a su mente es el ejemplo claro de lo que es la aceptación incondicional. A mí no todo de mis papás me gustan. De hecho, hay muchas cosas que yo quisiera cambiar de mis papás, pero a pesar de que hay muchas cosas de ellos que no me gustan y hay muchas cosas de ellos que quisiera cambiar, no los rechazo por ellas. Es decir, no los dejo de amar ni un poquito simplemente porque tengan esas cosas. Los amo y los acepto. Así quiera cambiar cosas y así hayan cosas de ellos que no me gusten. Y para mí, esa es la relación que uno tiene que practicar con uno. Uno tiene que entender que hay cosas de uno que a uno no le van a gustar, que es completamente normal, que hay cosas de uno que uno siempre va a querer cambiar, que también considero que es completamente normal, pero que el punto para construir una relación sana con uno mismo es que a pesar de estas cosas, uno no se rechace. Es decir, a pesar de que esto de mí no me gusta, igual me acepto incondicionalmente. Por ende, la palabra incondicional no es una aceptación condicional, es decir, no depende de algo, sino es independiente a cualquier cosa. Te acepto independientemente de que hayan mil cosas que quisiera cambiar y mil cosas que no me gustan. Entonces, eso creo que es el punto, como la introducción de este episodio, y es, no vamos a hablar de amor propio, pues, o sí nos podemos referir a él como amor propio, pero tengan en mente este concepto de aceptación incondicional, de no porque se amen a ustedes mismos, quiere decir que todo de ustedes les tiene que gustar. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar con 4 pasos que yo creo que son pasos que le pueden ayudar mucho a uno a construir una relación más parchada con uno mismo, una relación que venga desde la aceptación incondicional. Pero entonces lo primero es que tenemos que empezar por identificar
cuál es el discurso negativo que yo tengo sobre mí, cuáles son esas cosas que yo me estoy repitiendo constantemente sobre lo que no estoy haciendo bien, lo que debería cambiar, lo que no me gusta, lo que odio de mí, ¿cierto? Que acá eso suena muy fácil, pero ojo, estén moscas porque no es tan fácil. Y a veces no es tan fácil porque muchas veces es un discurso que uno ya tiene tan interiorizado que uno ni siquiera se da cuenta que se está criticando, que uno ni siquiera se da cuenta que se está rechazando. Entonces, hay unas cosas que sí son muy obvias y muy evidentes, ¿cierto? No sé, por ejemplo, me miré al espejo, me vi un gordo por acá, empecé como, marica, como estoy de gorda. Eso es muy evidente. O sea, es decir, como que esas cosas son fáciles de identificar. Pero si, por ejemplo, a ver qué ejemplo se me ocurre. Yo soy una persona que, digamos, sufre en situaciones sociales y sé que toda la vida he sufrido en situaciones sociales, pero no tengo ni puta idea por qué. Seguramente es porque hay una parte de mi personalidad que yo estoy rechazando, que yo estoy criticando, que me lleva a pensar que en una situación social las personas me van a criticar o me van a rechazar por esa parte de mí. Pero, por ejemplo, este ejemplo que les estoy dando es el ejemplo claro de un discurso que uno a veces tiene tan interiorizado que ni siquiera es consciente de. Es decir, yo simplemente sé que en las situaciones sociales sufro o me siento incómoda, pero no tengo claro por qué sufro o por qué me siento incómoda. Entonces, el paso número uno es que uno tiene que empezar a identificar ese discurso, es decir, cuáles son esas creencias negativas que yo tengo de mí, qué me estoy criticando constantemente. Y traten, si lo van a hacer como a modo de terapia, traten de, por ejemplo, durante una semana o durante 2 semanas, estar demasiado moscas de estos pensamientos. Y cada que ustedes se den cuenta, como, puta, me estoy criticando o me estoy juzgando o me estoy alejando de cierta situación o de cierta persona o de cierto contexto porque pienso que me van a rechazar, háganse la pregunta de por qué creen que los van a rechazar y ahí se van a dar cuenta qué es lo que están rechazando de ustedes. Estén demasiado moscas como a identificar estas creencias y cada que identifiquen una, la escriben, o sea, como que háganse un seguimiento, que como les digo, habrán pensamientos que son súper fáciles porque son muy explícitos en el sentido de que es como, estoy gorda, no sé, el pelo no me gusta como lo tengo, no tengo ni idea, o soy muy bajita, pues esa me la dijo una paciente en estos días. O sea, como esas cosas que uno ya sabe que uno se critica constantemente, esas van a ser fáciles, pero estén también atentos a esas microcríticas que ya están demasiado interiorizadas, que pueden pasar desapercibidas y creería yo incluso que esas son las que a veces más daño hacen. Entonces, esto es lo primero, empiecen a identificar qué es lo que no les gusta de ustedes, cuándo y cómo se lo critican, o sea, cómo se ve ese discurso. Y acá viene una parte importante de este primer punto y es empiecen a identificar por qué esa parte de ustedes no les gusta, por qué esa característica, por qué ese rasgo, ya sea de personalidad, un rasgo físico, por qué se están criticando eso, dónde escucharon ustedes que eso era algo negativo, quién se los dijo chiquitos, o qué vieron en redes sociales, o qué les enseñaron en el colegio, o qué vieron en su familia. Traten de explorar su historia personal para que empiecen a identificar de dónde viene esa creencia de que esa parte de ustedes está mal, porque acá es donde yo creo que uno puede hacer uno de los trabajos grandes y es uno cuando se empieza a tratar con esta aceptación incondicional y cuando empieza a trabajar la relación con uno mismo, si uno sabe de dónde viene esa relación tóxica con uno mismo, si uno sabe de dónde viene esa crítica, va a ser mucho más fácil reformularla en el momento en el que me dé cuenta que está ocurriendo. Entonces, en este primer punto, no solamente identifiquen su discurso, sino que cuestionen, se hagan como ese ejercicio introspectivo y reflexivo de pues pucha, me dice por qué no me gusta. Porque miren que es otra cosa que uno nunca se cuestiona, uno porque no le gusta marica la nariz gigante, si uno es narizón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá en Medellín, por lo menos en mi ciudad de origen, todo el hijo puta mundo tiene la nariz operada. Entonces, obviamente, si yo voy por el mundo viendo que todo el hijo puta mundo tiene una nariz de Barbie y yo no la tengo, pues claramente me voy a estar criticando mi nariz constantemente. Y no necesariamente es porque mi nariz sea fea, es porque mi nariz no es operada o no entra dentro del prototipo que me están vendiendo. Y como darme cuenta de esas cosas es una información importante. Entonces, punto número uno, identifiquen el discurso, qué creencias negativas tienen y qué no les gusta de ustedes, cuándo y cómo se lo critican y por qué no les gusta. Exploren su historia personal. Punto número uno, check. Vamos al punto número dos, que considero yo es uno de los puntos más importantes y es empezar a identificar cómo ese discurso se ve reflejado en su comportamiento. Porque si nos vamos a la base, como las bases de la terapia cognitiva, que es con la que yo trabajo en consulta, hay que dividir la vida en un A, B, C. A van a representar todas las situaciones o acontecimientos que yo no controlo, me pasan en la vida. B, el sistema de creencias que tengo frente a esos acontecimientos. Y la C representa las consecuencias que yo tengo frente a estos, pues que ocurren a raíz de estas creencias que yo tengo. Entonces, en la vida a mí me van pasando cosas, cosas que yo no controlo. A raíz de estas cosas yo voy generando ciertas creencias y estas creencias son las que generan una consecuencia, ya sea a nivel comportamental o a nivel emocional. En este caso estaríamos hablando del comportamiento. Entonces, cada pensamiento que ustedes tienen sobre ustedes mismos, sobre los demás, sobre el mundo, se va a ver reflejado en un comportamiento.
como acá estamos hablando de nosotros mismos. Entonces, lo que quiero que hagan en este segundo punto es que empiecen a identificar cómo ese discurso se ve en forma de comportamientos, en forma de decisiones. Cuando hablamos de comportamientos, traten de enfocarse en esas cosas que uno sí puede ver. O sea, como no necesariamente tangible, porque tangible es que puedo tocar, pero como cosas que las otras personas sí podrían observar, que alguien se podría dar cuenta, ¿cierto? A eso nos referimos cuando hablamos de comportamiento. Entonces les pongo diferentes ejemplos. Ejemplos de cómo yo desde el comportamiento me estoy criticando o estoy perjudicando la relación conmigo. Cuando tengo el pensamiento de estoy muy gorda, ¿y qué hago? Dejo de comer. Entonces el pensamiento me lleva a un comportamiento que es ¿cuál? Dejar de comer. Entonces el dejar de comer, pues obviamente es perjudicial para mi salud. Y también para la relación conmigo porque me estoy tratando desde un lugar cero amoroso, desde un lugar cero compasivo. Cuando me miro al espejo, que el ejemplo de los puse ahorita, y me empiezo a coger el gordo. Y me empiezo a coger el gordo, o no sé, me empiezo a estirar la cara porque me vi la arruga, o no sé. Cuando me meto a redes sociales y me meto a los perfiles de todas las top model del mundo y empiezo a hacerle zoom en la nalga, en la nariz, en el mentón, en el pómulo, en la oreja, y pues obviamente viene acompañado de los pensamientos de que, pucha, no, yo no tengo esto y yo no soy así, ¿verdad? Pero el comportamiento es lo que refleja esa comparación o ese maltrato hacia mí. Cuando me dejo, por ejemplo, expresar en una relación porque siento que o porque pienso, mejor dicho, que mi opinión no va a ser lo suficientemente importante o que la otra persona no la va a tener en cuenta, entonces me dejo de expresar. Cuando acepto menos de lo que quiero porque siento que no soy suficiente o no soy merecedora, entonces ni para qué voy a exigir más o para qué voy a pedir más si sé que no me lo merezco. Entonces, cuando identifiquen el discurso, que era el punto número 1, empiecen a preguntarse, marica, este discurso, ¿cómo se ve reflejado en el comportamiento? ¿Qué decisiones tomo yo en el día a día a raíz de este discurso? Que ahí les puse pues los ejemplos más básicos del mundo.com. Pero traten de identificar todos esos momentos en su día a día, no solamente en las relaciones de pareja, sino en cualquier tipo de relación, en cualquier contexto donde ustedes se están traicionando constantemente, donde se están maltratando por medio de su comportamiento, donde se están anulando, donde se están subestimando, donde se están cagando ustedes mismos en ustedes mismos, porque habrán comportamientos, igual que con el discurso, que serán muy fáciles de identificar, pero hay otros comportamientos que son como, ya los tengo tan interiorizados, ya son tan parte de mi día a día, que no los identifico y pues hacen el mismo daño que los que son fáciles de identificar. Entonces, háganse esa pregunta, ¿cómo se ve reflejado en el comportamiento este discurso que yo ya tengo identificado? Sí, repito, lo quieren hacer a forma de terapia, pónganse como placitos de semanas. Como semana número 1, me voy a centrar simplemente en identificar el discurso. Semana número 2, ya que tengo claro el discurso, que lo tengo identificado, me voy a centrar en identificar cómo el comportamiento refleja este discurso que yo ya tengo. Pues como que si lo quieren hacer así. Bueno, ahora vamos por el tercer punto o tercer paso. Ya tenemos paso número 1, que es identificar el discurso. Paso número 2, identificar cómo ese discurso se ve reflejado en forma de comportamientos. Acuérdense que cuando hablamos de comportamientos hablamos de cosas que las demás personas puedan notar o cosas que se vean, no tangibles, pero sí tangibles, ustedes me entendieron, para que les queden claro como cuál es la diferencia entre pensamiento y comportamiento, ¿cierto? Y ojo, punto importante, un comportamiento también puede ser ausencia de comportamiento. Entonces, el no decir algo también es comportarse de una forma, ¿sí me entiendes? Como que no es simplemente cuando lo digo porque entonces la otra persona, no, sino cuando lo dejo de decir, ahí también me estoy comportando. O sea, la ausencia de comportamiento también es un comportamiento. ¿Me entendieron? Entonces, tercer paso, vamos obviamente en coherencia a los primeros dos. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Marica, cambiar el discurso. Y acá es donde entra la parte importante del primer punto, en donde les dije que se cuestionaran sobre de dónde viene este discurso, qué parte de su historia personal, de la infancia, de la adolescencia, qué le dijo la compañerita en la clase de sociales que no se les olvidó nunca, qué les repitieron los papás toda la vida sobre el cuerpo, sobre ustedes mismos, qué les dijo el tío cuando tenían 15 años que los hizo sentir como un culo y se les quedó grabado en la mente por siempre. O sea, exploren esos pequeños detalles, porque si ustedes tienen claridad sobre esos pequeños detalles, este tercer punto se les va a facilitar mucho, porque entonces acá es ser conscientes de que seguramente todas las personas que me están escuchando son adultos, asumiría yo, casi todos deben ser adultos, que en este momento nosotros somos el adulto responsable que quizás no tuvimos en esos momentos en los que yo estaba creando esos preconceptos, esos conceptos de mí mismo, ¿cierto? Entonces, como nosotros ya somos ese adulto responsable, como ya somos un adulto que se puede hacer cargo de ese niño que está herido, entonces ya le puedo hablar a ese niño, que eso no es de sanar el niño interior, no, pero sí es hablarle a esa personita que tiene ese concepto negativo de sí mismo, porque seguramente ese concepto negativo de sí mismo no se creó hace un año. Seguramente es un concepto negativo de sí mismo que uno viene trayendo desde el año 1986, repito, por experiencias tempranas, como lo que me dijo la compañerita en la clase de sociales, lo que me dijo el tío cuando tenía 15 años, lo que me repitieron mis papás toda la vida, lo que me reforzaron, lo que no me reforzaron, bla, bla. Entonces, por eso es importante tenerlo claro. Porque entonces, cuando yo lo tengo claro,
ya puedo reformular el discurso en un discurso que sea empático y compasivo, más no necesariamente positivo, ¿cierto? Ejemplo, si yo digamos soy tímida y me doy cuenta entonces que mi discurso es que yo pienso que hablo muy feo en público y que las personas van a juzgarme por mi forma de hablar, ya me di cuenta cuál es el discurso, entonces el discurso es que yo hablo demasiado feo y la gente me va a criticar por mi voz, me di cuenta que ese discurso se ve reflejado en el comportamiento de nunca hablo en público, nunca hago preguntas en público, nunca me expreso, nunca doy aportes, no sé, en las reuniones de trabajo, ya me di cuenta de esto. Entonces vamos en el tercer paso, que sería cambiar el discurso. Si yo pienso que yo hablo feo, cambiar el discurso no puede ser decirme, no, es que vos hablas hermoso, o sea, fue puta, marica, pues, Ariana Grande, o sea, marica, no puedes hablar más hermoso, no, esa no es la idea, porque eso no me lo va a creer yo le puedo decir mentiras a todo el mundo, pero yo no me puedo decir mentiras a mí, y por eso el positivismo tóxico es tan cagado, porque si uno de verdad no cree que uno habla bonito, pues uno no habla bonito, punto, y eso es muy relacionado a lo que les decía al principio, yo no puedo decirme mentiras de amo como hablas, o sea, es que, wow, qué voz, porque si yo no lo pienso, no lo pienso. Pero el discurso empático y compasivo puede ser como, hey, está bien, no tienes la voz más hermosa del planeta, pero seguramente las otras personas no te van a criticar, seguramente no te van a juzgar. Y si sí, marica, los que tienen un problema son ellos. Esa sería la voz de mi adulto responsable si le estuviera hablando a la niña que siente que habla feo, ¿cierto? Pues eso por ponerles un ejemplo. Entonces, por eso es importante uno tener claridad sobre de dónde viene esta creencia negativa, porque esta creencia negativa va a ser mucho más fácil reestructurarla, vuelvo y digo, con un discurso que sea empático y compasivo. Si yo tengo claro como dónde está el niño herido, o sea, como que cuál es esa creencia de esa pequeña criaturita que yo en este momento como un adulto se lo puedo reforzar, ¿cierto? Porque es que todos somos, pues todos tenemos la capacidad de hablar como un adulto sano, porque en este momento tenemos muchísimas más herramientas. Y vuelvo y les repito que acá pongo el asterisco gigante, no tiene que ser un discurso positivo, porque el discurso positivo es lo que digo, lo que les decía al principio, va de la mano de ese discurso de amor propio de es que todo de mí me encanta, no. Todo en mí no me tiene que encantar. El discurso, pues reformulado, puede ser un discurso empático en donde yo valide que no me gusta eso de mí, en donde yo valide que quisiera cambiar eso de mí, pero en lugar de rechazarme, me acompañe a trabajarlo, me acepte, me dé como una mano amiga y me diga como, bueno, lo vamos a trabajar. Volvamos, no sé, otro ejemplo. Mi cuerpo, pues que yo creo que se aplica mucho para las mayorías de las mujeres que me están hablando, porque el cuerpo, marica, es un rayo que no ha metido en la sociedad. Entonces, si yo ya me di cuenta que un pensamiento que tengo es no me gusta mi cuerpo o estoy gorda, pongámoslo más coloquial, estoy gorda. Y yo ya me di cuenta que que este pensamiento se ve reflejado en el comportamiento en la medida en la que dejo de comer. O sea, no como que marica, si voy a celebrar el cumpleaños de una amiga y todo el mundo está comiendo postre, yo digo, bueno, marica, yo no voy a comer porque estoy demasiado gorda, no sé qué, y estoy asquerosa y todas mis amigas están flacas y bla, bla, entonces no comí y me empecé a tratar mal. El discurso compasivo, el discurso del adulto sano no puede ser como, gorda, marica, tenés un cuerpazo, tenés un cuerpo cuadritos, o sea, de verdad, gorda, que es lo que le dice la gente, bueno, cuando uno se está sintiendo mal, es como, marica, no te creo, no le cree uno, la otra gente no se va a creer a uno. Entonces el discurso no tiene por qué ser ese, porque el discurso de amor propio tiene que ser, me encanta tu cuerpo, o sea, eres hermosa, no te juzgues, y eso es muy difícil, o sea, uno tiene que ser un iluminado para llegar a ese punto de discurso amoroso y de verdad creérselo. Pero un discurso de la aceptación incondicional puede ser como, hey, está bien que esta parte de ti no te guste o está bien que en este momento no te estés sintiendo tan cómoda en este evento social cuando todas están comiendo postres y te estás criticando tu cuerpo, pero seguramente todas las personas acá alrededor o todas tus amigas tendrán un rayo similar y seguramente si te comes una hamburguesa o si disfrutas con tus amigas en este momento no va a cambiar mucho tu cuerpo, no va a hacer un daño tan grande y vas a estar disfrutando con tus amigas y, o sea, ese sería un discurso compasivo, ¿cierto? Un discurso de un adulto sano, que no tiene que ser un discurso desde el positivismo tóxico. Entonces, ese es el tercer punto que, como les digo, se une al punto importante del primer punto y es tener claro a quién le estoy hablando, a qué experiencia temprana le estoy hablando, porque así va a ser mucho más fácil ser empático y ser compasivo y no ser un positivo, no ser Barney, sino, marica, alguien racional, huevón, de esto no te gusta, pero ven y yo te acompaño a trabajarlo, pues ven y yo te acompaño a que lo trabajemos juntos, siendo panas y no desde gas, huevón, estás demasiado gordo, qué asco, sino, bueno, vamos a mejorarlo, vamos a trabajarlo, ¿cómo lo vamos a mejorar? Juntos, como panas, ¿cierto? Pana, yo conmigo. Y vamos entonces al cuarto punto, que es, vamos a
obviamente, como en el primer punto teníamos que identificar cómo el discurso se veía reflejado en el comportamiento, el cuarto punto pues sigue la misma coherencia y es, sí tengo que cambiar el discurso por un discurso que sea más empático, más compasivo, que sea más parchado conmigo mismo, pero este discurso tiene que venir acompañado de cambios en el comportamiento, que acá es donde empieza Cristo a aparecer muchas veces en terapia, porque la gente ya se aprendió a hablar diferente, ya sabe cómo se está hablando feo, ya sabe qué decisiones estaba tomando, sabe cambiar su discurso, pero se quedan acá. Porque es que si yo simplemente me quedo en cambiar el discurso, pero mi comportamiento sigue reflejando el discurso anterior, el discurso inicial, yo me voy a seguir sintiendo siempre igual. Entonces les voy a poner un ejemplo clave. Pensamiento, no soy suficiente, ¿cierto? Hagamos el ejercicio con ese pensamiento. Llega, pongámosle, ¿cómo le ponemos? Pongámosle Luisa. Llega Luisa y me dice, motivo de consulta, marica, yo siento que yo no soy suficiente. Nos ponemos primero, identificar el discurso, nos damos cuenta pues, que el discurso es no soy suficiente, que este discurso o esta creencia negativa sobre sí misma viene de la relación con sus papás, porque sus papás siempre le están pidiendo más, como que marica ella sacaba 4 o 5 y ¿por qué no sacaste 5? Que la estaban comparando con los primitos, con los amigos, que porque usted no es así, que porque usted no es así, o sea, marica siempre le quedaba faltando algo para ser suficiente, ¿cierto? Entonces ya se dio cuenta de qué era lo que le repitieron los papás, como de dónde viene esa creencia de no soy suficiente. Ella se dio cuenta que esta creencia de no soy suficiente se ve reflejada, por ejemplo, en sus relaciones de pareja, porque cuando se da cuenta que le están dando menos de lo que ella quiere, ella no se atreve a pedir más. Y todo lo contrario, da más. Es como que, pucha, no me están dando suficiente, pero pues yo no voy a exigir nada porque no tengo para exigir, porque no soy suficiente, pero entonces voy a esforzarme todavía más para poder ser suficiente, ¿cierto? Entonces ya nos dimos cuenta cuál es el discurso, ya nos dimos cuenta cómo está reflejado en su comportamiento. Seguimos en terapia, llegamos al tercer punto, marica, y cambiamos el discurso. Y Luisa ya se aprendió a hablar diferente. O sea, Luisa ya se aprendió a decir, marica, obviamente soy diferente, empezó a tener en cuenta todas las características positivas de sí misma, se dio cuenta que es una tesa, que es linda, que es profesional, que marica 20-10, que es más que suficiente. Ya cambió el discurso. Pero Luisa sigue en la misma hijo de madre relación en donde no comunica sus expectativas, no habla de sus necesidades, de lo que necesita, de lo que quiere, de cómo se siente, no habla porque siente que la otra persona no lo va a tener en cuenta porque ella no es suficiente y sigue dándole más a la otra persona. Es decir, la otra persona no hace ni mierda y ella sigue haciendo todo lo que la otra persona no está haciendo. Entonces, Luisa se quedó marica en el tercer punto. ¿Y qué pasa si no se queda en el tercer punto? Que eso devuelve un malestar peor, porque uno dice como, puta, es que yo sé que yo sí soy suficiente, pero yo no me siento como si fuera suficiente. Y eso se lo juro que es más angustiante que pensar que uno no es suficiente, porque la incoherencia es lo que más angustia en la vida. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con Luisa? Con Luisa lo que tenemos que empezar a identificar es qué cambios en el comportamiento tenemos que tener que reflejen este nuevo discurso, como por ejemplo, expresarse, comunicar sus expectativas, comunicar sus necesidades, pedir más cuando sienta que le están dando menos, no dar más cuando sienta que la otra persona no está dando. Cuando uno empieza a cambiar estos comportamientos, cuando uno empieza a reflejar este nuevo discurso, pero ahora en los comportamientos, ahí es donde uno se empieza a sentir diferente. Ahí es donde uno empieza a crear una realidad diferente, no antes. Antes es simplemente incoherencia y va a pesar muchísimo más. Y como les digo, acá es donde se quedan la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas se quedan simplemente en hablarse bonito, pero se hablan bonito y se tratan como un hijo de puta culo. Entonces, tratan desde el comportamiento como un hijo de puta culo. Entonces, ¿cómo se sienten? Como un culo. Peor, se sienten peor que el que se habla mal, porque como les digo, la incoherencia genera demasiado malestar. Entonces, si yo cambio el discurso, yo también tengo que cambiar el comportamiento. Y repito, se lo he dicho 80 veces, el comportamiento es lo que yo veo, el comportamiento es lo que se hace, son las decisiones que yo tomo en el día a día. Esos serían entonces los 4 pasos. Paso número 1, identificar cuál es el discurso negativo. Paso número 2, identificar cómo este discurso se ve reflejado en mi día a día por medio de comportamientos. Paso número 3, modificar mi discurso, que no necesariamente tiene que ser un discurso positivo, porque no tiene que ser un discurso positivo, pero sí uno compasivo y uno empático. Y va a ser mucho más fácil yo llegar a este discurso compasivo y empático si tengo claridad sobre cuáles son las experiencias que me llevaron a generar el discurso tóxico y negativo desde el principio. Porque así le voy a poder hablar a mi querido niño y le voy a poder explicar como un adulto que eso que está pensando no es tan cierto y que lo puede pensar de otra manera. Tercer punto. Y el cuarto punto es empezar a tomar decisiones diferentes, empezar a tomar decisiones que reflejen este nuevo discurso, que esta es muchas veces la parte más difícil, porque cambiar es difícil. Porque cuando yo siempre he tomado las mismas decisiones, yo siempre tomo las mismas decisiones, yo ya sé cuáles van a ser las experiencias que voy a generar, yo ya sé cuál va a ser mi realidad. Pero cuando yo empiezo a tomar decisiones diferentes, yo no tengo ni puta idea qué va a pasar, ¿cierto? Volvamos al ejemplo de Luisa. Si Luisa no expresa sus necesidades, no se expresa en general, ella sabe que lo que pasa es que pues, el otro no las tiene en cuenta, pero no hay una discusión. Punto. Ese es como el resultado que ella conoce. Ella no tiene ni puta idea qué va a pasar en el momento en el que empiece a expresar sus necesidades o que se empiece a expresar. No tiene ni idea, porque puede que el otro se empute, puede que lo tenga en cuenta, que no lo tenga
en cuenta, que la ignore, que llore, que grite, que baile. O sea, pueden pasar 1800 cosas y como no tienen ni puta idea qué puede pasar, pues marica, eso asusta. Eso asusta y por eso a veces el cambio es tan difícil, pero pues muchachos, si yo no cambio, no hay cambio. Entonces ese es hasta el punto número 4. Y el punto número 5, que es como un bonus, es el tema de confiar en uno mismo, que yo creo que este es el tema más importante o el punto más importante en cuanto, o uno de los más importantes en cuanto a construir una relación sana con uno mismo. Y es porque si yo no confío en mí, marica, estoy cagado y con el agua lejos, porque yo me puedo tratar súper bonito, me puedo hablar bonito, puedo lo que sea, pero si yo no confío en mí mismo, marica, estoy mal, estoy cagado y con el agua lejos. Y acá entonces empecemos con la definición de confiar en uno mismo. Confiar en uno mismo no es sentirse una chimba, salir a la calle, como, es que yo confío, no. Confiar en uno mismo es literalmente confiar en uno mismo, o sea, saber que yo puedo confiar en mí, saber que pase lo que pase, yo voy a estar ahí para mí, saber que así me pase lo peor de la vida, yo voy a estar ahí para mí, que yo me voy a acompañar, que yo me voy a tratar bien, que yo me voy a cumplir las cosas que me prometo, que yo me voy a hablar bonito, que yo voy a respetar mis límites, que yo me voy a permitirme expresar, que voy a confiar en mí. Entonces, el punto número 5, que para mí es un bonus y creo que es algo que todos deberíamos hacer en algún momento de la vida, es traigan a su mente una persona en la que ustedes confíen infinitamente o una persona que confíe en ustedes infinitamente, mejor. Traigan a su mente una persona que confíe en ustedes infinitamente, o sea, que esa persona, marica, los confiaría con su hijo, con su vida, que les ha contado sus secretos más oscuros del alma, o sea, piensen en esa persona o en la persona a la que ustedes le contarían todo. Y hagan una lista de por qué esa persona confía en ustedes o por qué ustedes confían en esa persona. ¿Qué hace esa persona por ustedes o qué hacen ustedes por esa persona para que esa confianza exista? Porque la confianza se construye por medio de comportamientos, ¿cierto? Uno, porque confía en alguien, porque esa persona, por medio de sus comportamientos, me ha demostrado que yo puedo confiar en él o en ella, ¿cierto? Hagan esa lista y ahora traten de redefinir esa lista, pero con ustedes. ¿Qué comportamientos pueden tener ustedes con ustedes mismos para tener esa confianza en ustedes mismos? Entonces, les voy a poner un ejemplo genérico que es el que siempre pongo. ¿Yo por qué confiaría en mi mejor amiga o por qué confío en mi mejor amiga? Porque si ella me promete algo, me lo cumple. Porque si ella sabe que yo tengo un límite, lo va a respetar. Porque ella es un espacio seguro en el que yo me puedo expresar tanto lo que siento como lo que necesito. Porque si ella sabe que algo me incomoda o que algo me va a hacer mal o que no es bueno para mí, pues no lo va a hacer o me va a mantener alejada de. Porque si me equivoco, no me está diciendo bruta pendeja como te equivocaste. Porque si no está contenta con algo, de algo conmigo, no me lo dice a los gritos, no me lo dice a los insultos, sino que me lo dice, marica, bien, o sea, como que lo habla, pero desde un lugar completamente asertivo y respetuoso. Bueno, ahí les puse 6 características, seguramente habrían muchos más. Si ustedes son muy sinceros con ustedes, habiendo escuchado esas características que les estoy diciendo, pregúntense qué tantas cosas de eso uno cumple con uno. Marica, uno le promete cosas y no se las cumple. Uno es su mayor hater, el que peor se habla. Uno, si sabe que tiene un límite, uno no respeta ese límite. Uno sabe que uno no debería permitir algo e igual lo permite. Uno no es un lugar seguro para expresar sus necesidades o sus emociones porque soy la primera en callarme. Cuando estoy sintiendo algo es como no deja de ser hueva porque estoy sintiendo esto, mejor me quedo callada, no lo expreso y no lo digo, ¿cierto? Si la cago o tomo una decisión que considero incorrecta, soy la primera en irme a dar látigo en lugar de hablarme desde un lugar compasivo. Entonces, fíjense que esa es la razón por la que uno no confía en uno, porque es que uno desde sus comportamientos constantemente se está maltratando y se está dando a entender, marica, que uno no puede confiar en uno. Entonces, este bonus, marica, háganlo, de verdad, hagan la lista de esos comportamientos que ustedes tienen con sus amigos o con esas personas o que ellos tienen con ustedes para que haya confianza y reformulen esos comportamientos, pero con ustedes mismos. Y vuelvo y les digo, traten de ponerlo en forma de decisiones o en forma de comportamientos, cosas que yo pueda ver. Entonces, como si me ponen, por ejemplo, me voy a respetar a mí misma. ¿Qué es respetarme a mí misma? ¿Eso cómo se ve? Necesito que se vea, porque respetarme a mí mismo suena muy bonito, ¿cierto? Pero ¿cómo es respetarme a mí mismo? Primero, pues, ¿cómo me estoy respetando? Y segundo, ¿cómo me voy a respetar? Bueno, entonces vamos a hacer un recap de todo lo que hemos hablado en este episodio, que he hablado hasta por los codos. Creo que nunca había hablado tanto y tan rápido. Entonces, primero, no vamos a hablar de amor propio, vamos a hablar de aceptación incondicional. No todo de mí me tiene que gustar, no todo de mí me va a gustar, van a haber cosas de mí que quiero cambiar, pero a pesar de que no me gustan, a pesar de que las quiero cambiar o las quisiera mejorar, no me rechazo por ellas. Es decir, me acepto incondicionalmente, me acepto sin condiciones. Me acepto sin condiciones. Primer punto importante. Entonces, el paso a paso, ¿cuál sería?
Primer punto, identificar el discurso negativo. ¿Cuáles son las creencias negativas que yo tengo de mí mismo? ¿Cuáles son las críticas? ¿Cómo me estoy juzgando? ¿Cómo me estoy maltratando? ¿Cómo me estoy hiriendo? ¿Cómo me estoy cagando en mí misma por medio de mis pensamientos? Por medio de mi discurso interno. Importante en este punto identificar de dónde fucking viene este discurso interno. Porque acuérdense que este discurso interno viene de mis experiencias en la vida. Yo no nací y al mes dije, que no rascas esto de mí no me gusta. No, o sea, uno empieza a criticarse, a juzgarse, a rechazarse, es por lo que te dice la sociedad, por lo que te dijeron tus papás, por lo que te dijo tu tío, por lo que te dijo el portero, por lo que te dijo tu amiguito, por lo que te, bla, 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 por lo que viste, por lo que no viste, por lo que ahí es que se empiezan a crear estas creencias, ¿cierto? Entonces, de entender de dónde vienen, súper importante. Punto número 2, identificar cómo este discurso se ve reflejado en forma de comportamientos. ¿Qué decisiones estoy tomando yo en el día a día que reflejan esta crítica interna? Y acuérdense que no comportarse también es comportarse, es decir, no hacer las cosas también es hacer algo. No es como que es que yo no hago nada, no hacer nada también es hacer algo, ¿cierto? Que eso también puede contar como el reflejo de ese discurso interno negativo. Tercer punto, reformular este discurso interno no de forma positiva, sino con un discurso que sea empático y compasivo. Que lo que va a facilitar que este discurso sea empático y compasivo es tener claridad sobre cuál fue la experiencia temprana que me generó ese discurso negativo en un principio, porque ahí es donde yo voy a poder hablar como un adulto sano, que no es desde el positivismo tóxico, es que a todo a ti te tiene que gustar, cría, porque no, sino desde marica, está bien que no te guste, pero bueno, vamos a trabajarlo juntos, vamos a acompañarnos en este proceso, vamos a mejorarlo juntos, vamos a hacerlo desde el amor y no desde el odio y no desde el rechazo. Si yo tengo clara esa experiencia temprana que les dije en el punto 1 del primer punto, va a ser mucho más fácil crear este discurso compasivo y empático. Y el punto número 4 es empezar a reflejar este discurso nuevo, este discurso empático y compasivo en mis comportamientos, en las decisiones del día a día, que acá es donde se pone peludo la cosa, porque es que ahí es donde incomoda el cambio, cuando yo empiezo a tomar decisiones diferentes. Pero si yo no tomo decisiones diferentes, la vida siempre va a ser igual. Siempre, siempre. La única forma de que las cosas cambien es que yo cambie, es que yo tome decisiones diferentes, es que yo me comporte diferente. Y es incómodo absolutamente. ¿Por qué? Porque es desconocido. Pero a veces lo conocido tampoco es tan cómodo. Uno ya se acostumbró, pero tampoco es tan cómodo. Entonces, a veces es como, marica, me voy a lanzar a tomar una decisión diferente, a ver qué pasa. Y si tomas esa decisión diferente y te das cuenta que el resultado no te gustaba, pues no importa, porque después puedes tomar otra decisión diferente. Y después otro, y después otro, y después otro. Hasta que te guste alguna. Lo bonito de estar vivos. Y por último, el bonus point es crear esa lista de confianza, esa lista de los comportamientos, las acciones que hacen que ustedes confíen en los demás o que los demás confíen en ustedes y reformúlenlas en comportamientos que ustedes pueden tener con ustedes. Acuérdense, comportamientos, cosas que se ven. Entre más específicos sean, mejor. Entre menos ambiguos sean, mejor. Entre menos poético suene, mejor. Es que voy a ser más amoroso, es que voy a ser más respetuoso conmigo mismo. ¿Eso cómo se ve? ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a definir? Sean específicos, porque ahí es donde van a poder tener un plan de acción y un seguimiento para saber si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y recuerden que sanándote, sanas a los demás, eres prana, eres energía vital.